solo mira que estás cansado de andar y de andar y caminar. Muy buenas tardes. Estamos otra en una nueva emisión de su programa, de su radio revista Sensaciones. A las 4:30 de la tarde siempre nos vamos a encontrar en este espacio. Hoy vamos a tener un programa muy especial sobre los temas ocultos de la discapacidad y como siempre nos van a acompañar Diego Fernando y Hernán Galíndez y mi compañero Wilson. Hora de contexto en su radio revista Sensaciones. Muy buenas tardes, entonces queremos empezar este programa hablando de los temas ocultos de la discapacidad. Pues son temas que de pronto son de autores que no se han, digamos, muy popularizados. Digamos, el primer indicio que yo quiero hablar es sobre un escritor, investigador más que todo, el señor Monta Ramírez, que habla sobre pinturas rupestres en nuestra antigüedad y que desde esa época menciona cómo aparecieron indicios de que los invidentes dejaron huella, dejaron registro en nuestra era prehistórica. Hay una pintura rupestre en un museo en Londres, en donde hay una persona con los ojos cerrados tallando una piedra. Se dice, el investigador Monta Ramírez dice que es posible que sea una persona ciega trabajando la madera o es una persona que tiene los ojos cerrados, de todos modos trabaja a ciegas. Ese es un dato, digamos, que de pronto puede cambiar mucho el contexto de lo que hoy se vive en la discapacidad hoy actualmente. Los que estamos en este programa, todos tenemos limitación visual y hemos tenido siempre dificultades en nuestras actividades, a veces de educación laboral, y pues si la discapacidad antes era una cotidianidad en la era prehistórica, pues deberíamos tener la facilidad para desenvolvernos en un ambiente cotidiano. Entonces, pues aquí Hernán tiene una opinión sobre el tema. Porque la discapacidad sería para las personas entre comillas normales, porque se ha visto de que nosotros con esa limitación que tenemos, pues lógicamente hemos hecho más que las personas que tienen sus 5 sentidos de una manera normal. Sí, exacto. Mira, pues yo sigo con la historia y es muy importante tu aporte, Hernán. Mira que pues en la historia a las personas ciegas por lo general se tienen registros que siempre se han relegado a oficios muy poco significativos. Hay, por ejemplo, libros de doctorados que habla de la discapacidad y recalcan que la discapacidad no tiene importancia en la historia. Eso es algo que nosotros como invidentes, pues yo lo cuestionaría un poco. Pues hoy en día, si no hubiera habido una cultura de invidentes, hoy en día no hubiera una tecnología que nos favoreciera. Eso nos puede aportar mucho nuestro compañero Diego. Okay. Buenas tardes, le agradezco aquí al compañero Andrés por haberme invitado al programa. Y les voy a hablar un poquitico de la tecnología para personas invidentes, que pues es la misma frase, tecnología para invidentes, ha dejado mucha controversia, ha dejado muchos temas de qué hablar. Hoy en día, a pesar de que la tecnología va avanzando en algunas cosas, por ejemplo, tenemos el lector de pantalla JAWS, que es el que nos permite manejar a las personas invidentes el computador completamente normal. Pero en otros campos nos ha ido dejando como en abandono. ¿A qué me refiero? A que van saliendo celulares, reproductores de sonido, todos táctiles, todos que se manejan con los dedos, que nos dificulta demasiado.
Exacto, es algo a lo que estábamos haciendo mención hace un momento, o sea, pero de todos modos, así haya tecnología, así, digamos, hayan teorías o derechos que nos favorecen, supuestamente todavía existen unas que otras dificultades para desenvolvernos en un medio cotidiano. ¿Qué dices, Hernán? Sí, soy enfático en la manera de pensar de la discapacidad. Nosotros tenemos que entender que la discapacidad es una cuestión que nos va a cobijar a todo ser humano. ¿Por qué? Por ejemplo, yo particularmente antes me sentía como aislado, como un menos de la sociedad, cuando yo no era rehabilitado. Pero a pesar de que cuando yo empecé a conocer amigos invidentes, empecé a valorar esa situación de la discapacidad por la cual yo me sentía muy mal. Hoy por hoy estoy rehabilitado y para mí no existe la discapacidad. Antes, por el contrario, lo agradezco, porque gracias a esta situación yo he hecho cosas que yo como persona vidente no hubiera hecho. Eso me lo cuentan mis amigos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta es que la discapacidad, retomando el tema anterior, esto lo vamos a sufrir en cualquier época. ¿Por qué? Cuando vienen los años, pues lógicamente se nos va la vida y se nos va yendo lentamente. Vamos adquiriendo una discapacidad de movilidad, una discapacidad digestiva, una discapacidad visual, una auditiva, y eso sí es dolor para la gente. Yo soy kinesiólogo y escucho comentarios de lo cual ellos darían cualquier fortuna para adquirir la salud. Nosotros ya estamos preparados para esa etapa y eso es muy lindo y yo le agradezco a Dios que así como estoy bien. Excelente aporte, Hernán. Pues tenemos un invitado por la línea. ¿Aló? ¿Con quién estamos? Sí, buenas tardes, le habla Jimmy Astudillo. Hola Jimmy, ¿cómo has estado? ¿Qué vienes? ¿Estás invitado al programa? Dinos, ¿qué nos quieres aportar al programa? Es un programa abierto a cualquier inquietud, duda de lo que estamos tratando. Sí, mire, me parece muy interesante el tema que están tratando. Entonces era una pregunta pues como en general para muchas personas que de pronto familiares o las personas que tienen la discapacidad como tal, que me he dado cuenta pues que están como relegados, de pronto las familias no los sacan porque no conocen un sitio a donde los pueden hacer la rehabilitación, que ellos pueden integrarse también a los colegios, a las universidades. Entonces la pregunta sería concretamente, ¿cuál sería el mensaje a estas personas? A los familiares que tienen estas personas así que no las sacan, y también algunas personas que ya son adultas y de pronto no quieren salir porque creen que no son útiles a la sociedad. Claro, muchas gracias por ese aporte, señor Jimmy Astudillo. Pues aquí tenemos un espacio, también vamos a invitar en este momento a la doctora Patricia, que es la presidenta de la Fundación Percy, para que de pronto resuelva alguna de las dudas que tú estás preguntando. Haciendo algún aporte particular, pues con Diego, Hernán, creeríamos de que la colaboración está en el mismo grupo de invidentes, asistir a un mismo grupo de invidentes, contactarlo y digamos luego sí a otras expertas. Entonces aquí está la doctora Patricia. Perdón, antes de que la doctora Patricia hable, pues yo con respecto a la tecnología hago dos apuntes muy interesantes. El primero es que el lector de pantalla JAWS en sus inicios era extremadamente caro. Era un como esto viene de una fábrica internacional, de una compañía internacional, adquirirlo era extremadamente caro, costoso. Y había muy poquita gente que sabía manejar este lector de pantalla. Hoy en día, a partir del 27 de enero del presente año 2014,
ya el Ministerio de las Telecomunicaciones ya hizo que en Colombia la adquisición de este lector de pantalla fuera totalmente gratis. Este es el beneficio principal, y mediante este proceso pues vienen unos beneficios detrásito, como cuáles, que ya van a haber más personal capacitado para enseñar el manejo del lector de pantalla JAWS. Y en segundo lugar, aporto que alrededor de unos 5 o 10 años, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya viene la tecnología Apple, computadores americanos, que ya por defecto van a tener instalado un lector de pantalla. Doctora Patricia. Sí, buenas tardes. Gracias, Andrés, por invitarme. Bueno, doctora Patricia, pues más que todo quería que usted hiciera una introducción sobre la Fundación PERSI, digamos, nos compartiera información sobre eso, y sobre todo al oyente que está muy interesado, por ejemplo, en cómo funciona, cómo trabaja una fundación, cuáles son sus objetivos, su misión. Bueno, muchas gracias por invitarme. La Fundación PERSIP, como su nombre lo indica, PERSIP quiere decir personas ciegas y de baja visión, trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad visual, ciegos y de baja visión irreversible. El objetivo pues es la inclusión estudiantil de las personas con discapacidad visual y la inclusión laboral de las personas invidentes y de baja visión, que podría ampliarle la inquietud del oyente. Tenemos especialistas en el tema del braille, de la enseñanza del JAWS, que es el lector de pantalla, como lo acaba de explicar Diego Fernando. ¿Qué otra? La inquietud pues que dejó el oyente, ¿qué sería la recomendación para las familias que de pronto tienen en sus hogares una persona invidente, o que de pronto por accidente o por algún motivo adquirió una ceguera en este momento? Digamos, ¿cuál sería ese consejo? A ver, el consejo básicamente es que la persona primero va a tener un tiempo para aceptar su ceguera, ¿no? O su condición. Después la familia debe rodearlo de apoyo para que inicie una nueva etapa donde va a hacer las mismas cosas, pero adaptadas ahora a una persona invidente, como leer en un computador, porque igual está el software, puede hacer ciclismo, como lo hacen deportistas en ciclismo tándem, puede jugar fútbol con un balón de fútbol sonoro, puede hacer las mismas cosas. Sí les va a costar un poco más dificultad, pero las va a poder hacer. Bueno, eso sería para la familia, y para la propia persona que de pronto está acá, digamos, viviendo ese trauma o viviendo esa, digamos, limitación en ese momento. Para la propia persona, como te digo, va a ser difícil al principio, y todas las personas no se comportan de la misma manera. Unas personas lo superan con mayor facilidad, otras les va a costar mucho trabajo, pero depende de quién, de la persona, del querer salir adelante de la persona. Y si la persona quiere, pues debe en lo posible mantener su tiempo ocupado, dedicarse pues a la rehabilitación funcional, la rehabilitación en movilidad, aprender el braille, aprender el JAWS. Si puede practicar algún deporte sería lo ideal, pues si la persona está en las condiciones de hacerlo, mantener su tiempo ocupado para que no ocupe su pensamiento en la ceguera, en por qué me pasó esto, por qué a mí, sino que logre, así como muchas personas que hay en la fundación, como Andrés, como Diego Fernando, como Jimmy, como Wilson, que lograron salir adelante. Ok, muchísimas gracias, doctora Patricia. Sí. Pues me gustaría que la doctora Patricia en 30 segundos le diga a los oyentes, a las personas con limitación visual y a los funcionarios, a las personas con limitación visual, por qué deben asistir a la fundación, y a los funcionarios públicos, por qué sería importante apoyar a la fundación. Importante asistir a la fundación porque aquí en Popayán es la primera organización que hay. Todas las organizaciones, todas las demás discapacidades estaban organizadas.
los sordos, los físicos, los cognitivos, menos la discapacidad visual. Entonces es importante que nos organicemos. ¿Por qué? Porque organizados podemos hacer mejor las cosas. Y las personas ilimitadas visuales, porque van a encontrar un espacio para compartir con otras personas y se van a dar cuenta que no son los únicos en el mundo que están pasando por esa misma situación. Ok, muchísimas gracias. Excelentes apreciaciones, doctora Patricia. Gracias por haber venido a este Gracias programa. a ustedes por invitarme. Pues para seguir con algo de entretenimiento en el programa, vamos a dar unos recomendados de lecturas que hablan sobre la ceguera. Pues tenemos aquí a cargo a un compañero que nos va a hablar sobre 3 temas específicos de 3 libros. El primero es Ensayo sobre la ceguera. Adelante, Wilson. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a este programa. Entonces, los libros recomendados es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este Nobel portugués nos lleva a indagar y a reflexionar sobre aspectos humanos. Estos aspectos humanos han sido sobre el contexto de la ceguera. ¿Qué hace este autor dentro de su libro? Muestra la ceguera de manera descarnada. En otras palabras, deja ver las diferentes adversidades por las cuales pasa la persona con discapacidad y a la vez cómo las vence. Como también deja ver la lucidez con que las personas en situación de discapacidad logran trabajar en equipo con un fin solidario. Entonces aquí se puede ver cómo el autor José Saramago nos lleva nuevamente, nos lleva a indagar sobre aspectos humanos, y ese aspecto es la ceguera. Por otro lado, tenemos otra obra que es Informe sobre ciegos, del insigne escritor Ernesto Sábato. En este caso, la ceguera es mostrada de manera anómala, es decir, de aquí se muestra una ceguera enajenadora, donde esta ceguera se puede llamar como una ceguera capitalista. ¿Y cuál es esta ceguera? Es la ceguera de la cientificidad, es decir, los científicos, creen saberlo todo, creen poderlo todo y estar en todas partes, pero el autor muestra cómo no han sido capaces de llegar a la humanidad, ¿sí? Por eso la literatura y la sociedad se han unido para cerrar las brechas de la indiferencia y abrir las puertas de la oportunidad. Son gracias a la literatura. Excelente, todo un literato acá nuestro compañero Wilson, con esos aportes, esos resúmenes de estos libros. Pues para terminar el programa quisiéramos dar una sección de reflexiones. Aquí pues por nuestro compañero Diego, de nuevo, ¿qué reflexiones sobre el tema? Una serie de reflexiones. En primer lugar, me dirijo a la población con discapacidad para decirles que la discapacidad está en la mente. Las limitaciones uno mismo como persona se las pone. En segundo lugar, para todas los familiares de las personas con discapacidad, para los funcionarios públicos, que entiendan que antes del contexto de discapacidad, antes del concepto de discapacidad, no dejan de ser personas. Las personas con discapacidad, que de pronto el invidente, el sordo, el mudo, antes de tener el problema, es persona.
y que merece ser tratado como persona común y corriente. Y en tercer lugar, una reflexión a nivel general es que el mundo le pertenece a los que contemplamos la belleza de los sueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí. Hernán, gracias, Wilson, a nuestros oyentes, y Diego, muchas gracias por esas reflexiones, muy excelentes, muy interesantes. Y aquí despedimos entonces el programa con una canción de Jorge Medina al fondo, y muchas gracias por escuchar este programa. Gracias a usted por la invitación. De Radio Revista Sensaciones. Y tu mano se asegura que yo llegue a tu presencia. No